Llegamos hoy al fin de la serie sobre los atributos de Dios. La verdad es que cada semana me ha llevado un paso más hondo en el conocimiento del Señor y me ha llevado más profundo mi humillación y más alto mi gozo. Espero que haya sido así para todos. Realmente podríamos pasar toda la vida simplemente estudiando un solo atributo de Dios, porque cada atributo de Dios es infinito. Nunca acabaremos de conocer todo lo que Dios es, pero al menos ahora podemos tener un norte para seguir progresando en nuestro estudio específico de cada uno de los atributos que hemos podido estudiar. Hemos aprendido acerca de su infinitud, de su autoexistencia, de su eternidad, de su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Hemos aprendido sobre su santidad, sobre su amor, y hoy voy a hablarles acerca de su justicia. A partir de la semana que viene, Dios mediante, voy a empezar con el libro de Juan, y quizás vamos a internarnos durante varios años en los evangelios, varios años. Así que oren al respecto. Pero vamos a orar para que el Señor nos ayude ahora. Espero que este sea una predicación de salvación y de santificación, de gran santificación. Oh Señor, háblanos hoy. Que tu palabra caiga por su propio peso autoritativo sobre nuestros corazones en esta mañana. Enséñanos a temerte. Poné tu temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de vos. Enséñanos a temblar y no pecar. Oh Señor, y danos hoy un cántico más grande sobre tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Salva a los que no te conocen entre nosotros. Salva a quienes están a punto de caer y santificanos completamente a todos. Que toda rebelión y pecado sean vencidos. Oh Espíritu Santo, no tengas reparo en convencernos de pecado, de justicia y de juicio a quienes necesitemos tal obra de gracia. Que así sea. Amén. Vamos a comenzar por una definición. ¿Qué es la justicia de Dios? Es aquella realidad del ser de Dios que lo mueve a tratar a cada una de sus criaturas conforme se merece, dándoles a todas lo que se le debe, sea recompensa o sea castigo, sin aumentos, sin disminuciones y sin acepción de personas. Una vez más, la justicia de Dios es aquella realidad del ser de Dios que lo mueve a tratar a cada una de sus criaturas conforme se merece, dándoles a todas lo que se le debe, sea recompensa o sea castigo, sin aumentos, disminuciones y sin acepción de personas. Vamos a ver algunos datos bíblicos y hoy voy a pasar toda la predicación recorriendo las Escrituras de un lado a otro para que podamos comprender y ser concientizados acerca de la definición que les acabo de dar. En primer lugar, las Escrituras afirman que Dios simplemente es justo. Él simplemente es justo. Esta es una realidad de su ser, es un atributo. En Jeremías capítulo 23, versículo 6, este es su nombre, dice el profeta, este es su nombre por el cual será llamado el Señor justicia nuestra. El Señor justicia nuestra. Así que justicia es uno de los nombres de Dios. Es parte de lo que Él es. El nombre de Dios es lo que Él es. La justicia es simplemente una realidad eterna de su naturaleza. En Isaías capítulo 45, versículo 21, Dios habla y dice: no hay más Dios que yo, un Dios justo.
No hay ninguno fuera de mí, versículo 24, de mí dirán, solo en el Señor hay justicia. Solo en el Señor hay justicia. Dios mismo lo declara, yo soy un Dios justo y solo en el Señor hay justicia, lo que significa que Él es la fuente de toda justicia. No existe justicia sino derivada de Él. De Él emana todo lo que es recto. Así que Él no sigue un manual de justicia, Él no aprendió la ley de ningún otro lugar. Él es justo, Él es la justicia con mayúscula. En el Salmo 83, versículo 14, el salmista canta, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La justicia y el derecho simplemente son términos intercambiables, tanto justo como derecho o recto significan lo mismo. Es parte de todo lo que sucede en el trono de Dios. Todo lo que sucede en la corte de Dios es irreprensible en justicia. Su justicia es incorrompible. De hecho, el Salmo 33, versículo 5 nos dice que no solamente Dios es justo y no solamente Él practica la justicia, sino que Él ama la justicia y el derecho. Él ama la justicia y el derecho. Él siempre amó y siempre amará y no puede dejar de amar todo lo que es recto. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Moisés enseñó este cántico a los hijos de Israel. Su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Si la justicia es parte de su naturaleza, entonces es inherente a todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Por lo tanto, todo lo que Él es y todo lo que Él hace es perfecto en justicia. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Él no solamente es derecho, ese es el sentido de la palabra justo, derecho, Él es infinitamente derecho, incorruptible en su justicia. Por lo tanto, Santiago dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Los ángeles son justos, nuestros padres fueron creados justos, pero ellos se volvieron injustos. Fueron creados derechos, pero se torcieron. Su justicia no es infinita. Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no puede tentar a nadie porque su justicia sí es infinita, es incorruptible. Del Mesías y su reinado se profetiza en Isaías capítulo 9, versículo 7, el aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Jesús, el Mesías, Dios el Hijo, vendría a establecer en esta tierra desordenada y oscura de una vez y para siempre la justicia de Dios. Así que se afirma que el Hijo es justo, eternamente justo. Él establecerá la justicia eternamente y para siempre. Él es el encargado de administrar la justicia de Dios en esta creación. Y Él, hermanos, lo arreglará todo. Eso es lo que la profecía dice. Él enderezará esta creación torcida. Él la ordenará una vez más. Él alineará todo en conformidad con la voluntad de Dios. Ese es su trabajo. El trabajo de Jesucristo, el justo. Él dará a cada uno exactamente lo que se le debe. En Hechos capítulo 17, versículo 31 se profetiza o se anuncia el día en el que Cristo arreglará la creación con estas palabras, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Así que Jesucristo es el encargado de administrar la justicia de Dios para siempre, porque Él es el justo. Él es el justo. Jesucristo el justo, y Él ha sido designado porque, según el Salmo 45, versículo 7, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Y podríamos pasar a hablar del Espíritu Santo y es simplemente lo mismo. En Romanos capítulo 14, versículo 7 se nos dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo.
justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad es infinita y absolutamente e inmutablemente justa. Así que esa es la primera categoría de textos. Dios es simplemente justo. En segundo lugar, segunda lista de textos, las Escrituras afirman que la ley del Señor es justa. La ley del Señor es justa. Cada mandamiento que sale de su boca es racionalmente justo. Lo que significa que su ley no es arbitraria, hay razones. Hay razones. Todo lo que Él dice es justo. Todo lo que Él dice tiene un porqué. Y esa ley está diseñada para que le demos a Dios y a los hombres lo que le debemos a Dios y a los hombres. En el Salmo 33, versículo 4, el salmista proclama: la palabra del Señor es recta. La palabra del Señor es recta, tan recta como Dios es recto. En el Salmo 119, versículo 172, que cante mi lengua tu palabra, dice el salmista, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Por eso es que, versículo 105 del Salmo 119, nosotros podemos afirmar que las Escrituras son lámpara a mis pies es tu palabra, dice el salmista, y luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En medio de la noche oscura de este mundo caído, en donde todos andan cada cual por su camino, siguiendo sus pasiones, sus deseos y sus pensamientos, nosotros no debemos andar a tientas. Dios nos ha dejado en claro cuál es el camino por el que nosotros tenemos que andar. Él nos ha mostrado cuál es el camino que lleva a la vida, cuál es el camino angosto que lleva a la vida, el camino recto que nunca tiene movimientos, que nunca se tuerce a ningún lado. Y lo ha dejado en claro en su palabra. Lámpara a nuestros pies para entender qué es lo que debemos hacer de manera inmediata, luz para nuestro camino para que podamos entender qué es lo que hay que hacer más allá. Más allá. Así que, hermanos, hemos de resolver, dominar y ser dominados por este libro. Dominar y ser dominados por este libro. John Wesley dijo en la introducción a sus sermones, a la compilación de sus sermones, él resolvió ser un hombre de un solo libro. Hombre de un solo libro. Y es algo que todo cristiano debería resolver. Pienso que no soy sino criatura de un solo día, dice Wesley, que pasa por la vida como una flecha que surca el aire. Soy espíritu que viene de Dios y regresa a Dios, y entre tanto flota sobre el gran abismo hasta que en breve ya no se me vea. Una gota que cae en la eternidad inmutable. Solo una cosa deseo saber: el camino al cielo. ¿Cómo llegar a salvo a esa costa feliz? Dios mismo se ha designado mostrar el camino. Para eso fue que vino desde el cielo. Lo ha escrito en un libro. Dadme ese libro. A cualquier precio, dadme el libro de Dios. Lo tengo, me basta con el conocimiento que hay en él. Quiero ser unius libri, hombre de un solo libro. Heme aquí, lejos del bullicio humano. Estoy sentado a solas con Dios. En su presencia abro y leo su libro. Lo abro con el propósito de encontrar el camino al cielo. Y nadie encontrará el camino al cielo de otra forma. Oh, hermanos, acá en la Escritura está el camino que lleva a la vida, el camino recto, el camino que no tiene movimientos. Si no seguimos el camino trazado por el mapa contenido en la palabra de Dios, ciertamente nos perderemos. 1000 formas de perdernos, solo una forma de salvarnos. Solamente un libro, una vida y un destino. Tercer lista de textos. Las Escrituras afirman que Dios es el juez de la creación. Es el juez de la creación. Así que en primer lugar, primera lista de textos, vimos que Dios es por naturaleza justo. En la segunda lista de textos vimos que Él es el legislador moral del universo. Él no solamente es justo, Él legisla su creación. Nos ha dado mandamientos que cumplir. En tercer lugar, Él es el juez. Él es el juez. Él velará por el cumplimiento de su palabra. Recompensará a los obedientes, castigará a los rebeldes.
sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18, versículo 25, encontramos un diálogo entre Abraham y Dios. Dios le avisa a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra a causa de su gran depravación, su gran pecado. Entonces Abraham protesta y dice: no destruyas la ciudad porque debe haber algún justo ahí. Debe haber algún justo ahí. Entonces le dice: lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, dice Abraham a Dios, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? ¿No hará justicia? La respuesta de Dios es exactamente: solamente hay un hombre justo en Sodoma y Gomorra, Lot. Por gracia salvaré a su familia para darle una oportunidad. Aunque perecieron después, todos los demás serán destruidos. De ninguna manera haré tal cosa, castigar al justo juntamente con el impío. El juez de toda la tierra no hará justicia, o sí la hará. Sí la hará. Lo que nosotros vemos en la destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot es simplemente un cuadro de lo que sucederá en esta tierra de acá a un poco de tiempo. En el Salmo 7, versículo 6 en adelante, los hijos de Israel cantan: tú has establecido juicio, que te rodee la asamblea de los pueblos, y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Versículo 9. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Este no es un juez moralmente neutral, es un juez justo que reacciona con ira y condenación hacia los rebeldes. Eso es lo que el salmista dice. Juzgarás al impío. No sos un Dios neutral, no sos un Dios indiferente. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Y cada vez que un hombre pecador muere, podemos estar seguros de que la misericordia de Dios se agotó sobre él, el tiempo de gracia se acabó y una flecha lanzada desde el cielo ha atravesado su alma para poner fin a su arrogancia y darle conforme a sus obras. Por lo que es mentira que los malos pueden hacer maldades sin pagar las consecuencias. Es mentira. Dios pesará en balanzas de perfecta justicia las obras de cada hombre y cada uno recibirá exactamente lo que merece. Exactamente lo que merece. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, Pablo dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. En Isaías capítulo 13, versículo 11, Dios habla y dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Oh hermanos, nuestra vida en esta tierra es solamente un suspiro en la eternidad. La justicia de Dios se derrama pronto y el tiempo de gracia es muy corto. Pronto el Señor hará perfecta y definitiva justicia sobre los hombres. La Biblia proclama el gran día del juicio final, de hecho. Ese día en el que Dios reunirá a todos los seres racionales y moralmente responsables, a todas las criaturas de Dios racionales y moralmente responsables para ser juzgadas por Él. Una vez más, en Hechos capítulo 17, versículo 31, Dios ha establecido un día por el que juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre. Jesucristo. Jesucristo, el encargado de administrar la justicia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, nos afirma que Cristo personalmente, no habrá mediadores, personalmente juzgará a cada persona. No solamente habrá un juicio general, según Mateo capítulo 25, donde se separarán a izquierda y derecha a los justos y a los injustos, sino que Cristo se encargará personalmente de enfrentar a cada una de sus criaturas. Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, dice Pablo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo.
Oh, wow. Y en Romanos capítulo 2, versículo 16, Pablo nos dice, de ese día, el día en el que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Los secretos de los hombres. Oh hermanos, cada criatura deberá comparecer personalmente ante el omnisciente y justo Dios. Todos hemos de comparecer ante Él. Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya no habrá segunda apelación, ya no habrá segunda oportunidad. La justicia de Dios simplemente vendrá de una vez y para siempre a darnos el pago. En cuarto lugar, cuarta lista de textos. Las Escrituras afirman que la justicia de Dios no hace acepción de personas. La justicia de Dios no hace acepción de personas. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, dice Moisés, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Nadie se enfrentará a ningún tipo de flexibilidad en el día del juicio. Nadie podrá sobornar a Dios. Nadie podrá apelar a una segunda oportunidad ante Él. Nadie será tratado con suavidad. Ni habrá un trato preferencial, no habrá gente especial, no habrá acepción de personas. En Colosenses capítulo 3, versículo 25, mas el que hace injusticia, advierte Pablo, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así que ninguno se engañe, dice Pablo, pensando que Dios lo tratará de una manera diferente, especial, que habrá una gracia especial para él. El que hace injusticia recibirá su merecido. En Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11, Pablo afirma una vez más que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Punto final, no habrá más que sea dicho. Pedro también nos advierte diciendo, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y después añade, y el justo con dificultad se salva. El justo con dificultad se salva. Así que teman a Dios y consérvense en temor todo el tiempo de su peregrinación, lo que significa no canten victoria antes de tiempo. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevera en arrepentimiento y fe hasta el final, ese será salvo. Esa es la promesa de Dios, esa es la palabra de Dios. Teman, no habrá acepción de personas. La máxima evidencia de que Dios no hace acepción de personas es su trato con Israel y con la iglesia. Su trato con Israel y con la iglesia, la manera en la que Él administra justicia entre su pueblo en ambas dispensaciones, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Israel, a pesar de ser su pueblo elegido para dar a conocer su nombre a todas las demás naciones, y a pesar de ser usada como nación, como un instrumento de justicia para castigar a los pueblos cananitas que habían colmado la paciencia de Dios y habían sobrepasado los límites de la misericordia de Dios, una vez que ellos cometieron los mismos pecados que estas naciones paganas, entonces Dios envió un juicio a otras naciones para que acaben con Israel, a pesar de ser su pueblo amado y escogido. En Sofonías capítulo 1, versículo 12, el Señor dice al pueblo de Israel, yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas.
Lo que significa, no habrá nada que no sea visto y juzgado por mis ojos. Yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Ni bien ni mal hará el Señor. Y de hecho, su juicio fue tan severo después de algunos miles de años de misericordia y paciencia sobre Israel, que finalmente cuando Jesús vino, dio la sentencia final, el juicio final a Israel, y dijo en Mateo capítulo 21, versículo 43, os digo que el reino os será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Se acabó el trato con Israel. Les quito su representación, el candelero es quitado y Cabot, la gloria se marcha. Ya no habrá más profeta entre ustedes, ya no habrá más ungido. El reino les es quitado y será dado a quienes produzcan sus frutos. Pablo señala la justicia de Dios en el Nuevo Testamento, al castigar a Israel, su pueblo amado y escogido, como una advertencia contra la iglesia, contra los creyentes en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 11, Pablo hace una demostración implacable de la justicia imparcial de Dios. Así que él dice, a modo de advertencia a los cristianos que tenían la tentación de enaltecerse sobre el pueblo de Israel al ver que el reino les había sido quitado y había sido dado a gentiles. Por su incredulidad, dice Pablo, acerca de Israel y Dios, por su incredulidad fueron desgajadas. Las ramas naturales, las ramas que eran parte del olivo de las promesas hechas a Abraham, la raíz de las promesas hechas a Abraham, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, cristiano. Tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, dice Pablo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La justicia de Dios no hace acepción de personas. El trato de Dios con Israel es la máxima prueba, y Pablo dice a la iglesia, a las ramas naturales, a quienes en segundo lugar fue ofrecido el Mesías, a los que no somos descendientes según la carne de Abraham, el padre de nuestra fe, miren y teman y consideren tanto la bondad como la severidad de Dios y permanezcan bajo su bondad. O correrán el mismo castigo que Israel. El trasfondo escritural de Pablo se encuentra en Ezequiel capítulo 18, versículos 21 al 32, donde Dios responde a la acusación de que él estaba tratando a los hijos conforme al pecado de los padres. Los israelitas se quejaban y decían, nuestros padres pecaron y nosotros estamos sufriendo las consecuencias de eso. Así que Dios es injusto porque Él no está dando a cada uno lo que se merece. Él está castigando a los hijos por el pecado de los padres y eso está mal. El camino del Señor no es recto. Él no quiere que todos sean salvos. De hecho, estaban afirmando. Y Dios le responde, si el impío se aparta de todos los pecados que cometió, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. Bendita gracia de Dios. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, vivirá. Ninguna de las obras justas que ha hecho les serán recordadas. Es justo, ¿no?
Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ello morirá. Y vosotros decís, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello. Por la iniquidad que ha cometido, morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá. Pero la casa de Israel dice, el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Por tanto, os juzgaré, cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Porque yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepentíos y vivid. Oh, hermanos, y este texto no habla de salvación por obras, habla de salvación por fe. Santiago capítulo 2, versículo 18, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. El hombre justo es el hombre que tiene fe. El justo por la fe vivirá. Es el mensaje de toda la Biblia. El justo por la fe vivirá. Si el justo vive en obediencia y guarda la ley del Señor y persevera hasta el fin en arrepentimiento y fe, será salvo. Pero si el justo se aparta y decide desechar la gracia de Dios de su vida, él será condenado. Por lo tanto, en Romanos 11, el Señor advierte a la iglesia, pero también, una vez más, exalta la misericordia de Dios y dice, y en cuanto al pueblo de Israel, que fue desechado por causa de la justicia de Dios, si no permanece en incredulidad, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Él no hace excepción de personas. Qué gran advertencia es esta para nosotros, hermanos. Es todo el mensaje del libro de Hebreos. Todo el mensaje del libro de Hebreos. Constantemente el autor de Hebreos compara a la iglesia con Israel y dice, si Israel cayó de la gracia de Dios, si fueron desligados de la gracia de Dios, si ellos fueron cortados de la raíz de las promesas de salvación hechas a Abraham, entonces ustedes no escaparán. De hecho, recibirán más juicio porque ustedes han escuchado al Mesías. En Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, entonces advierte, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, sin importar que durante un tiempo haya sido santificado, y ha ultrajado el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo que lo convenció de pecado, de justicia, de juicio y de la verdad de Cristo una y otra vez, y que le ofreció su poder para escapar de la corrupción de este mundo? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor otra vez juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿El Señor juzgará a quién? A su pueblo. No solo al mundo, sino también a su pueblo. Oh, hermanos, estamos en un tiempo de gracia. El que persevere hasta el fin, arrepentimiento y fe, será salvo. Solo el que persevere hasta el fin, arrepentimiento y fe. Capítulo 2 de Hebreos, versículos 1 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando del monte Sinaí, el pacto de Dios con Israel, y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? De ninguna manera escaparemos.
Hebreos 3, versículo 12, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, entre tanto se dice, hoy para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si retenemos hasta el fin la confianza del principio. Todo el mensaje de Hebreos, hermanos, es este. No canten victoria antes de tiempo, el que persevere hasta el fin será salvo. Dios no hace excepción de personas. Capítulo 12, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos, Israel, no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Oh hermanos, siempre hemos de tener delante de nosotros este doble estímulo. El que persevera será salvo. Pero si el justo retrocede, no agradará a mi alma y será condenado. El temor a la condenación y el gozo puesto delante de nosotros de la gloria venidera ha de ser nuestra doble motivación en todo tiempo. Por lo tanto, Salmo 4, versículo 4, hermanos, temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis, porque Dios no te perdonará. Él no tendrá una misericordia especial de vos. Él te castigará si no permaneces bajo su bondad en arrepentimiento y en fe. Y la promesa es esta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Oh hermanos, eso lo vale todo. Cualquier precio, cualquier sacrificio es simplemente nada al lado de semejante recompensa. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona, versículo 11. Esfuércense, hermanos, perseveren hasta el fin. No es tiempo de descanso. La batalla es corta, la recompensa es larga. Avancemos hacia la meta. En quinto lugar, quinta lista de textos. La justicia de Dios se revela de manera máxima en el Evangelio. La justicia de Dios se revela de manera máxima en el Evangelio. Oh hermanos, no podemos entender el Evangelio sin entender la justicia de Dios, y no podemos entender tan profundamente la justicia de Dios como la Escritura la revela a menos que entendamos el Evangelio. Porque la justicia de Dios nos presenta en el Antiguo Testamento un tremendo y dramático dilema. Si Dios es tan perfectamente justo que expulsó a Adán y Eva del paraíso por un solo pecado, y advierte a todos los hombres que un solo pecado les costará la muerte eterna al igual que Adán y Eva, y nos dice que no podemos hacer buenas obras para pagar o expiar o de alguna manera salvarnos por medio de nuestras obras, porque según Isaías, en Isaías 64, versículo 6, todas nuestras obras justas son un trapo de inmundicia ante Dios. Y si los sacrificios animales no pueden expiar nuestros pecados, entonces ¿cómo Dios puede ofrecer perdón sin cometer injusticia? ¿Dónde queda su palabra? Ese es el dilema. ¿Cómo puede Él justificar al pecador y tratar por inocente al culpable? Este es un gran dilema. En la tierra y en el cielo fue un gran dilema. En el Salmo capítulo 103, Salmo 103, David canta. David el adúltero, David el autor intelectual de asesinato, de la muerte de Urías. El decálogo pena ambos pecados con la pena capital, la muerte. David comete ambos pecados, sin embargo, ahí está vivo todavía y cantando en el versículo 6, el Señor hace justicia. Lo canta, el Señor hace justicia. Versículo 10, no nos ha tratado según nuestros pecados. Parece una contradicción, ¿no? Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Ven la tensión? Él hace justicia, pero no nos paga conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestras obras. Él hace justicia, lo que significa Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero en segundo lugar,
Él habla de su misericordia y dice que no nos paga conforme a nuestros pecados y nuestras obras. ¿Cómo puede ser? Es una tensión. Imaginen simplemente a la familia de Betsabé, con la cual él cometió adulterio, y la familia de Urías, a quien él asesinó, escuchando a David cantar, después de que Dios dijo, los adúlteros morirán, los asesinos morirán, y ahí está David diciendo, oh sí, Dios es justo, y él no nos paga conforme a nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, y sin embargo, a pesar de que él dio su palabra y de que él es justo, lo que significa que tiene que velar por el cumplimiento de su palabra, por la sentencia para que sea llevada a cabo, sin embargo no lo está haciendo. ¿No sería una tentación para la familia de Betsabé y de Urías decir Dios es injusto? ¿Dónde queda su palabra? En los cielos es el mismo dilema, en la tierra y en el cielo. Zacarías capítulo 3 tenemos la escena del juicio del sacerdote de Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Josué delante de Dios, el ángel del Señor como abogado y mediador en el caso, Satanás como testigo listo para acusar a Josué y decir la paga del pecado es muerte. Acá tengo la lista de todos los pecados de Josué, él debe ir a la condenación. Como yo al pecar fui expulsado de tu presencia y merezco el juicio y la condenación y no hay misericordia para mí, entonces Josué debe recibir la misma sentencia. Josué pecó, al igual que yo pequé, cumpliste tu palabra conmigo, cumplíla con él. La paga del pecado es muerte. Y lo cierto es que Satanás tenía razones para hacer ese reclamo. Porque se nos dice, versículo 3, Josué estaba vestido de ropas sucias. Pecado. Indignidad. Merece la condenación. En pie delante del ángel. Y habló el ángel y dijo a los que estaban delante de él, quitad de las ropas sucias. ¿Por qué? Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de galas. ¿Cómo? No se pueden imaginar a Satanás simplemente armando una revolución en la corte diciendo, Dios es injusto. Dios es injusto. Él no cumple su palabra. Él hace acepción de personas. Él dijo que la paga del pecado es muerte. Yo me rebelé, fui sentenciado al infierno para siempre, sin esperanza, sin misericordia. Pero acá tenemos un hombre más que está recibiendo un trato injusto. Miren a Dios. Mírenlo. No cumple su palabra. Él hace acepción de personas. Él miente. Josué merece la condenación. Mírenlo. Acaba de quitarle sus ropas sucias delante de nosotros y darle ropas de gala. ¿Cómo es que él puede quitar el pecado simplemente así? Si un juez en la tierra dijera a un adúltero, un asesino, estás libre. A pesar de que la ley te condena, estás libre. Quítenle las cadenas, que salga en libertad. ¿Cuál es el reclamo? Injusticia. Existe una falsa solución ofrecida a este dilema del día de hoy, que es una blasfemia. Muchos dicen, Dios en vez de ser justo con nosotros nos mostró misericordia. Él solamente fue justo con Satanás y los ángeles caídos, pero a nosotros nos mostró misericordia. Recuerdo una discusión con un pastor, él me dijo, la mano de la misericordia de Dios es más larga que la mano de la justicia de Dios. Eso es una blasfemia. Lo que él me estaba diciendo en otras palabras es que el amor de Dios es injusto, que el amor de Dios es corrupto, que el amor de Dios pasa por alto la justicia, que Dios es como un juez corrupto de este mundo. Un juez tiene que administrar justicia independientemente de sus sentimientos, y si él pasa por alto la ley, él se vuelve un criminal peor que el delincuente al que tiene que juzgar. Así que existe un conflicto entre la definición de justicia, darle a cada uno lo que se le debe, y la paga del pecado es muerte, y la definición de misericordia, no darle al pecador lo que merece, e incluso, peor aún, la definición de gracia, darle al pecador las bendiciones que no merece. ¿Cómo puede ser? Déjenme darles un ejemplo. Imaginen que alguien
mata a su hijo. Justicia, lo arrojan a la cárcel para que pague conforme a sus delitos. Misericordia, simplemente lo dejan ir. Gracia, lo buscan, lo adoptan y le dan todo lo que era antes de su hijo. Y a partir de ese momento lo aman como si fuese su hijo. Eso es gracia. ¿Cómo Dios puede ser justo y obrar con gracia a la vez? ¿Cómo puede haber justicia y misericordia a la vez? Esa es la gran pregunta del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no es otra cosa que la contestación, la gran respuesta. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Al final Dios resuelve el dilema. ¿Dónde está la justicia de Dios? Atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La gran pregunta de Satanás, la gran acusación de Satanás y de todo el mundo, después de miles de años de silencio y de suspenso, finalmente fue respondida. ¿Cómo Dios puede ser justo y justificar al impío? ¿Cómo Él puede ser justo y tener por inocente al culpable? La respuesta es esta: por medio de Jesús. Doctrina de la expiación, esa es la respuesta. Doctrina de la expiación. Propiciación, sacrificio sangriento que paga la justicia, que sacia la justicia. Sustitución. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Esa es la respuesta. Fin de la discusión. Dios ha demostrado cómo Él podía ser justo y justificarnos a la vez. Nos justifica a nosotros, se justifica a sí mismo por medio de Cristo. Y ya no hay nadie que pueda decirle nada a Dios, ni nada a nosotros. Hermanos, la doctrina se encuentra en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53. Pasemos rápido por ahí. Acá hay cosas importantes que entender. Isaías capítulo 53. El gran capítulo del siervo sufriente. El profeta está consternado y las gentes que contemplan al siervo que sufre, todos están consternados. ¿Por qué? Porque parece que el sufrimiento de este siervo, el perfecto siervo del Señor, el Mesías, es injusto. Está sufriendo, pero no por sí mismo. Está pagando, pero no por su pecado. Está siendo castigado, pero no por algo que Él hizo. Él está sufriendo en la visión, la profecía y el relato de Isaías por los pecados del pueblo. Una extraña visión para el profeta. Versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. ¿Cómo? Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. ¿Por qué? Versículo 6, está el gran porqué, la respuesta. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 10, quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Versículo 12, con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos. Lo que los judíos no se atrevieron a interpretar fue que el Mesías sería el sacrificio final.
que el templo, los sacrificios animales, los sacerdotes que vivían ensangrentados, el gran día de la expiación donde ríos literalmente de miles y miles de animales corrían, pero no podían satisfacer a Dios, por lo que tenían que volver una y otra vez, semana tras semana, año tras año, a volver con animales otra vez, y la sangre no paraba de correr. Es que todo eso simplemente apuntaba al día en el que el Mesías vendría a entregarse a sí mismo como sacrificio de expiación. Hebreos capítulo 7 nos dice de él: santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita ofrecer sacrificio por sus propios pecados, se ofreció a sí mismo. Oh, lo que Isaías todavía no entendía porque no había sido completamente revelado, es que el Mesías no era otro que el mismo Dios asumiendo naturaleza humana, interrumpiendo el proceso de depravación y corrupción, viviendo una vida perfecta bajo su misma ley, una vida de perfecta justicia, y al final ofreciéndose como el sacrificio definitivo y final. La sangre de animales no puede satisfacer la justicia de Dios, la sangre de hombres sí. Dios no podía simplemente perdonarnos. No había otra manera. Él no podría haber dicho simplemente: culpables a partir de ahora son tratados como inocentes, arbitrariamente. La justicia debía ser satisfecha. Su justicia debía ser satisfecha. No una justicia que está sobre él. Su propia justicia debía ser satisfecha. No había otra forma. Y como Dios no solamente es justo, sino tan amoroso y misericordioso como justo, Él mismo vino a tomar el caso sobre sus hombros. Hoy, ¿qué manifestación de la justicia de Dios es esta? Que cuando el Hijo de Dios, Dios mismo dentro de la Trinidad, tomó sobre sí nuestro pecado, el Padre lo trató conforme al pecado de todos nosotros. Y no perdonó a su propio inmaculado, perfecto, santo y apartado de los pecadores, único Hijo. El resultado del sacrificio, versículo 5, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 11, por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Oh, wow. Oh, wow. Doctrina de la doble sustitución, así me gusta llamarlo, doble sustitución. Jesús dejó satisfecho a Dios en dos sentidos. Cumplió la ley, pagó la ley. Cumplió la ley, pagó la ley. Ambas cosas las hizo por nosotros y se produjo entonces el gran intercambio. Su justicia por nuestro pecado, su obediencia por nuestra desobediencia, su pureza por nuestra maldad, su muerte por nuestra vida, su condenación por nuestra justicia, su dolor por nuestra sanidad, su cielo por nuestro infierno, su calvario por nuestra felicidad. De manera que las demandas de la ley han quedado satisfechas por Cristo en nuestro lugar. Nos sustituyó en su vida. El terror de la ley que dice un pecado y hay muerte, simplemente ha sido aplacado. El monte Sinaí fue calmado y la justicia de Cristo, sus buenas obras, su inocencia, su justicia misma, la justicia de Dios el Hijo, nos viste ahora, hermanos, como una capa, como una gran túnica, de tal manera que Dios ha hecho esta maravilla. El Dios justo que no puede aceptar nada torcido, que no puede tolerar un solo pecado, nos amó tanto que nos vistió de su Hijo, que nos regaló todos los méritos y buenas obras de su Hijo. Así que ahora nosotros, vestidos de Cristo Jesús, de su inocencia, de su pureza,
podemos entrar en la misma presencia del Dios justo, ante la cual los ángeles mismos tiemblan y se cubren el rostro, como si fuésemos inmaculados, sin temor, como Cristo mismo lo haría. Porque tenemos la misma justicia que Cristo tiene, ni menos. El tiempo pasó y el Mesías vino a cumplir la profecía. Y él dijo en Marcos 10, versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Oh, qué gran maravilla. La justicia de Dios, el terror de los hombres, es nuestra esperanza. No pueden estar ante mí a menos que sean perfectamente justos. Acá tienen mi justicia. Encontró la forma de darnos su justicia. Los apóstoles explican la doctrina de Isaías 53. Más adelante Pedro dice, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Oh hermanos, bendito sacrificio. Dios mismo tomó el caso en sus hombros, bendito sacrificio. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. En Romanos 4:25, Pablo nos dice del Mesías, fue entregado por causa de nuestras transgresiones. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, Pablo dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. ¿Recuerdan Isaías 53:11? El justo, mi siervo, hará que muchos sean considerados justos o justificará a muchos para que seamos hechos justicia de Dios en él. Pablo resume en 1 Corintios 15:13 todo acerca de la muerte del Mesías con estas palabras: Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras. Dios ya lo había dicho, pero estaba encriptado. Dios ya lo había dicho, pero estaba encriptado. Dios mismo vendría y tomaría el caso con sus propias manos. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo solo tenemos el infierno por delante. Sin Cristo toda la belleza y la bondad y la pureza de Dios son un terror absoluto. Sin Cristo solamente tenemos delante la perdición eterna. Sin Cristo solamente hay destrucción. Sin Cristo todas nuestras obras no sirven más que para aumentar nuestra condenación. Pero en Cristo, el más vil de los pecadores puede ser limpiado. En Cristo, el más depravado pecador puede llegar a ser más blanco que la nieve. En Cristo, el más débil entre nosotros simplemente puede entrar con gran confianza al último lugar al que debería poder entrar confianza, ante el trono de Dios, cuyo fundamento es la justicia, y ser recibido en el seno de Dios como su propio hijo, como si hubiese sido perfectamente obediente. Oh hermanos, maravilloso evangelio. Este es el gran regalo de Dios para nosotros. Gran regalo de Dios para nosotros. Y la gran pregunta es, ¿por qué Dios haría esto? Oh, una vez más, hermanos, porque nos ama. Nos ama. El conflicto entre la justicia y la misericordia de Dios encontró una respuesta en la sabiduría infinita de Dios. Una forma de mantener su justicia intacta y a la vez poder justificarnos. Nos castigó en el alma y el cuerpo de Cristo. Oh, Pedro dice en 1 de Pedro 1:20, después de afirmar que Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por amor a vosotros. Y en Isaías capítulo 53, volviendo ahí, versículo 11, se nos dice acerca de la experiencia de este Salvador bendito y lleno de amor.
debido a la angustia de su alma, su sacrificio, Él lo verá y quedará satisfecho. Oh hermanos, oh hermanos, oh hermanos. Cristo vino a dar su vida por su propia cuenta, libremente. Nadie podía obligarlo. Lo único que nos debía era justicia. Lo único que se nos debía era castigo. Pero nos amó y su propio amor lo movió. Y mientras Él expiaba nuestros pecados, el gozo de saber que su muerte sería la liberación de Barrabás fue su fortaleza, fue su felicidad al final del camino. De tal manera que al ver su gran sufrimiento, Él queda satisfecho y Él dice, valió la pena. Valió la pena. Oh hermanos, qué amor tan aplastante. Qué amor tan aplastante, qué amor tan solemne, qué amor tan sagrado. Y finalmente, hermanos, hay tantas aplicaciones que podríamos hacer. Podría hablar acerca de cómo nosotros podemos orar y esperar en que Dios haga justicia en medio de las injusticias que padecemos en este mundo. Podría hablar de muchas cosas, pero simplemente esta es mi última aplicación. Ahora simplemente todo se condiciona a que nosotros vivamos vidas justas. Vivamos vidas justas. Nos ofrece comunión, regreso a casa, sin perfección, solamente si nos arrepentimos y creemos y vivimos vidas justas en consecuencia. Escuchen esto, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, una vez más, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, y que esto caiga con mucho peso, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Cristo vino a morir ahora para librarnos de las consecuencias del pecado, pero a fin de que seamos librados también del engaño y del poder del pecado en nosotros y vivamos vidas justas. Oh, por lo tanto, hermanos, obedecer su ley ahora y guardar su palabra, sabiendo que no debemos hacerlo para ser salvos. Oh, hermanos, eso debe ser la pasión de nuestra vida. La pasión de nuestra vida. Romanos 6, 12 al 13, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo el pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa debe ser nuestra vida ahora. Como nos dedicamos a pecar, ahora nos dedicamos a vivir vidas justas. Y si así lo hacemos, seremos salvos por gracia. Seremos salvos por gracia. En el Salmo 18 dice David, hermanos, yo no predico gracia injusta, ni gracia barata. La gracia ha pagado por nosotros, pero se espera que vivamos en arrepentimiento y fe, y que demos frutos dignos de arrepentimiento y de fe, y que demostremos por nuestras obras nuestra fe. Eso es lo que debemos hacer. Así que debemos tomar muy en serio las palabras de David en el Salmo 18, versículos 21 en adelante, donde él dice, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro. Oh, hermanos, David, el adúltero, David, el asesino, recibió perdón de sus pecados. Nueva oportunidad, y ahora él puede decir, Él acepta mi débil y frágil e imperfecto arrepentimiento y vida de justicia. Y me recompensa con su comunión. Eso es increíble. Es increíble. Nuestros pecados, y seguramente fue así con David, deberían
hacer un efecto trampolín en nosotros, impulsarnos a vivir vidas de justicia. Como nos dice Oseas capítulo 10, versículo 12, sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia. Sembrad conforme a la justicia, segad conforme a la misericordia. Nuestra justicia nos salva. Es el arrepentimiento y la fe. La expresión de nuestro arrepentimiento y la fe. La paga de nuestro arrepentimiento y fe, de nuestra vida justa, es una misericordia, hermanos. Lo que segamos es misericordia. Salmo 15, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Finalmente, el que anda en integridad y obra justicia. El que anda en integridad y obra justicia. Hermanos, Jesucristo, el justo, ofrece justificación a todo aquel que se arrepienta y crea. Por lo tanto, si nosotros vivimos vidas de arrepentimiento y fe, vivimos vidas de justicia, nuestra débil justicia será aceptada. Será aceptada. Dios nos recibirá. Nos recibirá. No alcanza para nuestra salvación. Somos salvos solamente por la fe en lo que Cristo hizo y nada más. Pero entonces Él tomará nuestra débil justicia como suficiente para que Él esté satisfecho. Qué gran misericordia, hermanos. Qué gran misericordia. Qué gran misericordia. Y a todos los que necesiten el perdón de sus pecados, simplemente les digo dos cosas. Consideren la bondad y la severidad de Dios. Si Él no perdonó a su propio Hijo cuando Él cargó nuestros pecados en la cruz, si su gran amor por su Hijo perfecto no lo llevó a volverse atrás cuando su mano descendió sobre Él, si su justicia fue suficiente como para castigarlo a Él tan severamente, podemos estar seguros de que Él no perdonará a ningún hombre. Si no hizo acepción de personas cuando su Hijo cargó con nuestros pecados, no lo hará con nadie. No lo hará con nadie. Entonces no pienses que de alguna forma Dios te dejará escapar. Y no te confundas, la paciencia de Dios no es tolerancia, es gracia. Darte tiempo para que escapes. Pero por otro lado, si en su amor Él fue capaz de no perdonar a su propio Hijo para poder perdonarte a vos, entonces significa que no importa cuánto hayas quebrantado su ley, no importa cuán pecador seas, hay provisión suficiente. Hay provisión suficiente. Si hoy te arrepentís de tus pecados, Dios mismo te vestirá con la justicia de su Hijo. Dios mismo te regalará los méritos de su Hijo. Eso es increíble. Y va a tratarte como si no hubieses cometido ningún pecado. Oh, qué gracia tan maravillosa. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es fiel y es justo porque hay derramamiento de sangre de por medio. Oh, este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Vamos a orar. Oh Señor. Oh Señor. Gracias. Gracias por esta maravillosa obra que hiciste en nuestro favor. ¿Quién podría imaginarlo? ¿Quién podría pensarlo? Qué justicia tan maravillosa, tan perfecta. Oh, Dios justo y sin mancha, sin corrupción. Y qué amor tan justo, tan puro, tan grande. Estamos absortos y temblamos tanto ante tu justicia como ante tu gracia. Oh Señor Jesús, nada queremos más que ahora demostrar nuestra fidelidad, nuestro arrepentimiento y guardar tu palabra. Vivir en justicia,
a pesar de nuestra debilidad. Oh Señor, gracias por el perdón diario de nuestros pecados. Oh, gracias por las nuevas misericordias que dan nuevas oportunidades cada día. Oh Señor, tu gracia, tu amor, Cristo, nos constriñe, nos domina, nos vuelve locos, se apodera de nosotros, corre por nuestra alma, llena nuestra mente. Oh, se apodera completamente de nuestro corazón. Oh Señor, lo único que queremos entonces es ir por el camino que lleva a la vida, es ir por el camino que llega al cielo, demostrándote cada día en medio de nuestras tentaciones y debilidades que te amamos. Confirmar cada día de nuestra vida, cada hora de nuestra vida, a cada tentación en nuestra vida, en cada prueba por la que tengamos que pasar hasta el final, confirmar una y otra vez que te amamos, Oh Señor, gracias por darte por nosotros. Gracias por ofrecernos tu propia justicia. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Oh Santo Espíritu, por favor te suplico que preserves a quienes se han desviado del camino y que vuelvan hoy al considerar tanto tu bondad como tu severidad. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Amén.